Mis amados hermanos, esa es nuestra oración. No hay nada más que debamos anhelar que al escuchar su palabra, verlo a Él en toda su gloria y en toda su majestad. Por tal razón, rogamos que el Señor nos hable, que nos dé ojos para ver, que nos dé oídos para oír, que nos dé corazones que lo amen más, que salve a quienes necesitan ser salvos por Él, y sobre todas las cosas, que mis labios total y absolutamente falibles, débiles, no sean impedimento para su palabra infalible. Señor, te lo pedimos. Como vieron en la lectura, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía en nuestro viaje, si podemos decirlo así, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Si se dan cuenta, hermanos, nos vamos metiendo en lo espeso del chicheme, como decimos por acá, habiendo ya visto el prólogo de la carta, habiendo visto ya la salutación, habiendo visto las circunstancias en las que el apóstol Juan recibe la visión. Hoy entramos en la porción más famosa del libro. A partir de hoy nos adentramos en los 7 mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Pero que recuerden, mis amados hermanos, que la semana pasada, en la visión de Juan, se nos presenta al Señor exaltado en majestad, en gloria. ¿Recuerdan? Cabello blanco como la lana, vestido de blanco, con cinto de oro, con ojos como fuego. Una imagen imponente, una imagen llena de majestad y de gloria. Y quisiera recordarles al iniciar, mis amados hermanos, que la intención de Juan no es que usted dibuje, que se haga una imagen en su cabeza y que lo trate de colorear. Mi amado hermano, la intención de Juan es que usted y yo nos podamos enfocar totalmente en la persona y en la obra del Rey Vencedor, que podamos observarlo en sus atributos, que podamos regocijarnos los que somos su pueblo en su poder absoluto, y sobre todas las cosas que podamos recordar al ver su vestimenta, al ver en dónde está, al ver lo que lleva en la mano, recordar lo que representa para la iglesia, porque Él anda entre las iglesias en toda autoridad, en todo poder, en toda sabiduría, en todo gobierno. Y usted y yo tenemos que ser conscientes, mis amados hermanos, que el Señor gobierna su iglesia, el Señor intercede por su iglesia y el Señor juzga a su iglesia también. Así que el mensaje a las 7 iglesias conlleva la implicación de cada una de estas referencias ligada, adherida a la situación de cada iglesia particular. Quiero que sepan, hermanos, mientras entramos, que todas las iglesias, todas las 7, eran copartícipes. ¿Se acuerdan de esa palabra? De los mismos peligros, de las mismas tribulaciones. Y esas tribulaciones o peligros tenían 2 aristas. Algunas de esas tribulaciones eran de carácter externo, venían de afuera. Otros eran de carácter interno, que es lo que vamos a observar aquí. Ahora, hermano, debo recordarles también, como breve recorderis, que el número 7 a lo largo de las Escrituras es representativo, es simbólico de totalidad,
de plenitud, de perfección. Y en este caso particular es representativo de todas las iglesias de Cristo de carácter local en todas las épocas de la historia, incluyéndonos a nosotros hoy. Si notan, el versículo 7 de nuestro texto nos dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por ende las implicaciones son para cada uno de nosotros. Las implicaciones usted le puede poner ahí si quiere, Templo Bautista de Colón, porque esta carta debía ser leída no solamente a las 7 iglesias, como ya mencionaba, había más iglesias en Asia Menor y todas debían escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y precisamente las lecciones que vemos en cada uno de estos casos son para nosotros, para apropiarnos de ella y para actuar conforme. Ahora, antes de entrar al detalle de la carta, hay un patrón que observar. Lo vamos a ver en cada uno de los mensajes. Primero, se saluda a la iglesia destinataria. Escribe al ángel de la iglesia en. Luego vemos a nuestro Señor Jesucristo identificándose, utilizando algunas de las referencias que vimos la semana pasada. Aquellas que vio Juan en su primera visión. Lo segundo, o tercero mejor dicho, es que vamos a observar también en cada uno de los 7 casos la frase muy importante que ya mencioné la semana pasada: yo conozco tus obras. Esa frase importantísima, mis amados hermanos. Luego de eso vamos a ver una evaluación de cada una de las iglesias, donde el Señor elogia algunas actitudes u obras, o puede que el Señor reprenda algunas actitudes u obras, o puede que se den ambas, como en nuestro caso hoy. Y finalmente, las cartas o el mensaje de la carta incluía tanto promesas como advertencia, y de ahí el llamado: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, hermanos, en vista de lo que hemos leído tanto en el versículo 4 y 5, consideramos que la idea central del pasaje está allí. Y por ende, nuestra tesis o nuestra premisa o nuestra verdad central es que la iglesia en Éfeso olvidó su primer amor y las obras que de ese primer amor se desprenden. Y por eso titulamos el mensaje, con el favor de Dios, una iglesia que olvidó el primer amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta mañana en el tiempo que resta? Hay 3 cosas que quisiera que observáramos. Primero, es importante entender el contexto de la iglesia destinataria. Sin entender el contexto de la iglesia destinataria, no vamos a poder apreciar el mensaje como fue intencionado. Vamos a ser inclinados brevemente a tratar de aplicarlo al 2025. ¿Ok? Así que vamos a dedicar unos minutos, 1 o 2 minutos, probablemente un par más, a ver el contexto de la iglesia destinataria. Lo segundo es que vamos entonces a observar, a la luz del contexto, la evaluación que el Señor hace a la iglesia. Y en tercer lugar, cuál es la promesa que el Señor hace también a la iglesia. Contexto, evaluación y promesa es nuestra intención esta mañana con respecto a la iglesia en Éfeso. Ahora, hablemos del contexto, mis amados hermanos. Ya hemos mencionado que el Apocalipsis es una epístola que contiene profecía y también profecía apocalíptica, pero es una epístola primordialmente.
es una epístola de carácter circular. Esta carta tenía una ruta que seguir. Varias iglesias debían leerla. Y esa ruta, mis amados hermanos, iba a comenzar en Éfeso. Escribe, versículo 1, la primera parte dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Éfeso. ¿Okay? Por ahí comenzaba la carta. Ahora note, esta es una de las razones también, mis amados hermanos, por lo cual la semana pasada nos inclinamos a decir que nosotros consideramos que el mensaje es escrito al líder, al anciano, al obispo de la congregación local. ¿Por qué? Porque aquí se le dice que escriba al ángel. Y Juan no le envía ninguna carta a ninguna de las figuras angélicas, gracias hermano, que hemos visto hasta aquí. Los ángeles no necesitaban carta. Los ángeles que andan volando por ahí, como les mencionaba. Lo que necesitan la carta eran los mensajeros que representaban a la iglesia, los cuales están sostenidos por Dios. Ahora, de las siete ciudades, la de Éfeso era la más prominente de todas. Tal como nuestro querido Colón era una ciudad portuaria, pero en este caso en la costa oeste de Asia Menor, o lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Era una comunidad cosmopolita. Llegaba gente de todos lados, viajeros de Oriente, de Mesopotamia, Galacia, Roma, España, y precisamente por eso ahí convergían diferentes culturas, diferentes costumbres. Se llegó a conocer a la ciudad de Éfeso como la luz de Asia. Tenía varios apodos, pero quiero que reserven en su mente ese, la luz de Asia, porque era una ciudad próspera, era una ciudad rica, porque ahí sí, a diferencia de Colón, todo el comercio se quedaba allá y había prosperidad. Aquí en Colón no tanto pasa eso, a veces el comercio y todo pasa por aquí. Sin embargo, ¿a dónde lo quiero llevar? Al aspecto religioso, al aspecto espiritual de la ciudad. Esta ciudad, mis amados hermanos, tenía dos cultos principales. El primero, el culto al imperio, el culto al César. Había inclusive uno o dos templos donde se dedicaba a la adoración del César, del emperador. Pero ese no era el templo más popular. El templo más popular, ustedes y yo lo conocemos, mis amados hermanos. Estaba el famoso templo de Artemisa, el templo de Diana de los Efesos, templo que se consideró en su época una de las 7 maravillas del mundo. Templo donde se practicaba todo tipo de vulgaridades e inmoralidades como culto a la diosa. Probablemente lo recordará. Pero antes de que veamos el texto bíblico, quiero citarles a uno de los moradores de Éfeso, el filósofo griego Heródoto, que se le registra la siguiente frase con respecto al templo de Artemisa. La moralidad del templo era peor que la de las bestias. Hago salvedad, Heródoto no era cristiano, era un filósofo con 2 ojos y 2 orejas. Y él dice que la moralidad del templo era peor que la de las bestias, porque incluso los promiscuos perros no se mutilan los unos a los otros. Solo Dios sabía hasta qué grado de bajeza moral se vivía en ese lado de la ciudad. Sin embargo, mis amados hermanos, la predicación del evangelio por parte del apóstol Pablo y otros misioneros en su momento produjo una revolución en la ciudad. Había una comunidad tanto judía y judía de mucho prestigio, tanto prestigio que llegaron a ser inclusive algunos de ellos ciudadanos romanos con todos los privilegios que eso conllevaba,
y también una comunidad gentil. Usted puede leer todos los detalles, Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20. Pero solamente permítame citarle algunos puntos. Hechos 19, 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos o gentiles. Y tuvieron temor de Dios, todos ellos, y era magnificado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, esta es otra de las actividades prominentes de la ciudad, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros mágicos y los quemaron todos los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta del precio de todos esos libros quemados, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa, hermanos? La palabra del Señor. Ahora, así fue como comenzó, pero no todo era color de rosa. Esto es importante en el contexto. Ustedes se acuerdan del incidente con el platero Demetrio, que vivía de hacer imágenes de la diosa y del templo de la diosa. Este señor vio que había un problema con esta quemadera de libros mágicos, vio que el negocio se estaba yendo en picada, los márgenes descendían, los números no daban, así que él convocó de una vez al sindicato de plateros idólatras. Esto no puede seguir así, tenemos que unirnos porque un pueblo unido, esa era su idea en el momento. Acompáñenme al versículo 26 para que escuchen lo que decía el sindicato. Capítulo 19 de Hechos. Pero veis y oís que este señor Pablo, escuchen, no solamente donde, en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. ¿Pero con qué lo estaba persuadiendo? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Un pueblo unido gritaron: ¡viva Diana de los Efesos! Si usted sigue leyendo en casa. ¿Okay? Ese es el contexto en el que la iglesia en Éfeso se fundó. Y no solamente eso, hermanos, sino que quiero que observen, no solamente había presión externa, sino que había presión interna. Note la advertencia que hace el apóstol, capítulo 20, versículos 29 y 30. El apóstol Pablo hablando de manera profética. Con mucha seguridad dice el apóstol: porque yo sé. No dice porque yo sospecho, o no dice porque yo creo. Dice el apóstol: yo sé que después de que yo salga, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de nosotros, o de ustedes mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los discípulos. Como ya mencioné, hermano, usted puede leer toda la historia de Éfeso en casa, 19 y 20. Pero todo esto que he mencionado es importante para que usted y yo comprendamos el mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso. Ahora, fíjense el roster de lujo que tuvo esa iglesia, hermano. Esa iglesia fue ministrada por el apóstol Pablo, fue ministrada por Timoteo, y en sus últimos días fue ministrada por el apóstol Juan, quien vivía en Éfeso en los momentos de su vejez. Roster de lujo a esa congregación.
Así que escucharon la palabra del Señor, se afianzaron en la doctrina, en la sana doctrina. Fueron una iglesia estable bajo ese fundamento, aún en medio de esa circunstancia, digamos que así, adversa. Ahora, hermanos, habiendo visto algo del contexto, me siento más cómodo en que veamos la evaluación del Señor, que es el segundo punto. Y noten, mis amados hermanos, que nuestro Señor se describe ante la iglesia conforme a la visión de Juan. El resto del versículo 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O en otras palabras, el Señor ha dicho, o Jehová ha dicho, o así dice el Señor. Esta es palabra autoritativa de Dios. Ahora, es importante, como ya mencioné, esos atributos del Señor que vimos la semana pasada nos muestran la majestad autoritativa del Señor, porque Él es el que está en medio de su iglesia, como su Señor y como su Salvador. Por eso, como Señor y Salvador, Él tiene acceso a ella para nutrirla, para cuidarla, para pastorearla también. Él es el que sostiene a los líderes, quienes conforme a la voluntad divina debían guiar a la congregación conforme a la revelación divina. Ya usted y yo sabemos, mis amados hermanos, que los ojos, como llama de fuego que escudriñan todas las cosas, le dan origen a la frase: yo conozco tus obras. Yo sé todo sobre ti. Lo sé absolutamente todo. Eso que tú piensas que nada más sabe nadie, yo lo sé. Hermano, ¿no le ha sucedido? ¿No le ha sucedido que usted en alguna ocasión se encuentra leyendo las Escrituras y dice algo como esto? Ese soy yo. Él está hablando de mí. ¿No le ha pasado que ha estado escuchando una predicación y el pastor habla o dice algo que usted ni siquiera le mencionó? No es porque el pastor estaba de vida ajena escuchando detrás de la pared, es porque Él conoce tus obras. Él sabe todo. Él sabe tu obra como Templo Bautista de Colón. Y Él sabe tu obra también como individuo. Él lo sabe todo. Yo sé que los cristianos decimos eso y lo entendemos y decimos amén, pero no siempre actuamos como si fuera así. Porque si Adán entendió que Dios lo sabe todo y lo ve todo porque se escondió, ¿no hacemos nosotros lo mismo? En la práctica debemos recordar, mi amado hermano, no hay nada oculto delante de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Yo me imagino que esa expresión fue la misma que sintieron los hermanos en Éfeso cuando estaban leyendo la carta. Yo conozco tu obra, que ustedes hacen esto. Oh my God. Eso debe ser impresionante, que alguien lo describa de manera precisa y exacta, porque Él lo conoce. Y desde el versículo 2 se nos muestra lo que el Señor conocía de ellos. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí, si se dan cuenta, también vemos el patrón de 3. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Se ve allí ese patrón también. Una vez que lo vemos, hermano, no podemos dejar de verlo. Ahora, se repite 2 veces una frase interesante. El Señor elogia a la iglesia de Éfeso por su trabajo arduo. Y esa expresión se refiere a un
esfuerzo intenso que produce fatiga, cansancio, desgaste, trabajo duro. Y por eso notamos al final del versículo 3, trabajaron arduamente sin desmayar. ¿Ok? No solamente trabajo duro, sino que paciencia, o lo que significa esa paciencia, perseverancia. Y como ya hemos dicho, hermanos, en algunas otras ocasiones, tiene la idea de, digámoslo así, en medio de circunstancias difíciles, opresivas, en medio de todo eso, implica la capacidad de resistir, la capacidad de soportar, de permanecer en pie, en una actitud no pasiva, sino que en una actitud activa, mirando la oposición de frente, es lo que se pudiera decir. ¿En qué se veía ese arduo trabajo y en perseverancia aún en lugar de la oposición? Ya les dije, hermano, en qué contexto se vivía en esa ciudad. Paganismo por todos lados, idolatría por todos lados, falsa doctrina por todos lados, gente llamándose apóstoles por todos lados. En ese momento ellos fueron perseverantes y trabajaron duro, mis amados hermanos, en preservar la salud y la doctrina dada por los apóstoles. Como ya mencioné, ahí había personas diciendo: yo soy el apóstol tal, escuchen mi enseñanza. Y los hermanos allá estaban con su Biblia en la mano y decían que, bueno, tú te llamas apóstol, pero tu enseñanza no es tan apostólica nada. Pero ¿saben por qué la iglesia pudo decir eso? Porque la iglesia, en virtud del entendimiento de la sana doctrina, en entendimiento de la palabra, por un amor y celo doctrinal, discernieron quiénes eran apóstoles, quiénes eran falsos, y fueron disciplinados por la iglesia, hermano. Eso es lo que vemos allí. Ese era el arduo trabajo y la entrega que tenían. No toleraban falsos maestros ni falsa doctrina. Ese es el elogio que le estaba dando el Señor. La iglesia, de manera perseverante, era vigilante contra los falsos maestros y todo lo que olía a herejía por algún lado. Igualito que aquí en Colón, ¿cierto? No tienen que responder la pregunta. Aquí también hay apóstoles por todos lados, hablando autoritativamente, diciendo: oye lo que dice el Señor. Y cuando tú escuchas lo que dice el Señor, no tiene nada que ver con las 1000 y pico de páginas que tiene su Biblia en la mano. Pero él es apóstol y él habla en nombre de Cristo, y mucha gente escucha y mucha gente se va por ahí. Pero los de Éfeso son felicitados precisamente porque ellos no querían oír más nada que Cristo y este crucificado. ¿Quién eres tú? No, yo nada más conozco a Pablo, a Juan, a este y al otro. ¿Quién eres tú? No, fuera con eso. Biblia, palabra de Dios es lo que queremos aquí. No queremos más nada. Eso era una de las amenazas internas que tenía el pueblo o la iglesia en su momento. La segunda no es diferente tampoco, o no tan diferente. Adelántate conmigo al versículo 6 de Apocalipsis 2. Dice el Señor: pero tienes esto, que aborreces, que odias las obras de los nicolaitas, los cuales yo también amo. Eso es lo que dice ahí. Lo cual yo también aborrezco. Y aquí vemos la importancia, mis amados hermanos, de que la iglesia tiene que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece y amar aquello que Dios ama. Algunos consideran que estos nicolaitas eran los mismos falsos apóstoles. Esa es una posibilidad, pero no es obvio, no se ve con claridad. Otros consideran que este es un grupo particular de personas.
Algunos le echan la culpa al pobre diácono Nicolás por allá en Hechos, de que estos son seguidores de él y que él se comenzó a predicar herejías. La iglesia no tiene sustento alguno para acusar al hermano de eso. Sin embargo, esta figura de los nicolaitas representaba todo lo que está mal, ese deseo de comprometerse precisamente con aquello que Dios detesta. Algo que vemos hoy. ¿Saben quién practicaba eso también? El famoso señor Balaam. Por ahí se menciona a este señor en Apocalipsis también. Y quiero que lean, por ejemplo, el libro de Números, capítulo 31. Versículo 16. Miren lo que dice de Balaam. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa, note, por el consejo de quién, de alguien que decía que era profeta, ¿cierto? De que los hijos de Israel, ¿qué hicieran? Prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Cuál es el punto? Este señor estaba predicando algo que Dios no dijo, que terminó en el detrimento de la gente que le creyó. Esto fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, la premisa aquí es que se infiltraron en la iglesia de Éfeso, o se intentaban infiltrar en la iglesia de Éfeso, mejor dicho, personas haciendo ver que cosas que Dios declara no permisibles, ellos recibieron la revelación, mejor dicho, de que estas cosas eran permisibles. De que aquello que Dios decía que estaba mal, ellos tenían una nueva revelación y decían, no, eso no está tan mal nada. ¿Sabe cómo sonaba eso, hermanos? ¿Se acuerdan de un señor que estaba en un huerto hablando con dos personas? Y esa persona le pregunta a otra de las personas en el huerto, hey, así que no puedes comer nada de lo que está en el huerto. Y ella dice, no, espérate. Yo puedo comer todo menos eso. Y si como el árbol que está en el huerto, voy a morir. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a la mujer? No. ¿Quién te dijo que ibas a morir? ¿Quién dijo que lo que Dios dice es verdad? ¿Quién te dijo que Dios no miente? Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que sucede cuando dentro de nuestras iglesias hay compromiso con aquello que Dios detesta. Eso era los nicolaitas. Ustedes ven instituciones que se hacen llamar iglesias hoy, que el pecado de Sodoma y Gomorra no es problema para ellos, es cualquier otra cosa. Ustedes ven iglesias hoy practicando cosas que se practican en el mundo y no hay ningún problema. Usted ve iglesias hoy haciendo alianza con cualquier grupo religioso que dice ser cristiano, aun cuando no lo hay. Olvidando que Jesús fundó una religión que es exclusiva. Jesús dijo, yo soy, en orden, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos pueden llegar al Padre por otro camino porque todos los caminos llevan a Roma. No, nadie viene al Padre si no es por mí. O es como Dios dice o no es. Esa es la premisa. Pero mis amados hermanos, aun cuando fueron los efesios tentados a practicar idolatría y todo lo demás, ellos no quisieron jugar con eso. Se mantuvieron separados, se mantuvieron firmes en la doctrina sana que enseñaron los apóstoles. Dos cosas a observar aquí, mis amados hermanos. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con la sana doctrina? ¿Cuál es nuestra relación con la verdad revelada por los apóstoles de Jesucristo? Escuchamos lo que Dios envió para que escucháramos, o escuchamos aquello que nos rasca los oídos y suena como a mí me gusta. Porque ese fue el problema.
Cuando te comienzan a decir cosas como Dios me dijo que este es tu año. Cuando comienzan a decirte cosas que Dios me dijo que te toca a ti ser próspero y millonario. Cuando te dicen a ti que es tu momento de que alcance y conquiste el mundo. A todo el mundo le gusta oír eso. No sepan algo, hermano. Los profetas del Antiguo Testamento no le iba muy bien. ¿Y saben por qué no le iba muy bien? Porque ellos muy rara vez le tocaba profetizar eso. Sino que le tocaba profetizar: arrepiéntanse de su pecado o sepan que su día no viene. Viene un mal día, de hecho, si no se arrepienten de su pecado. Eso es lo que predicaban los profetas de Dios, y por eso lo querían matar, por eso lo querían perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia de Cristo necesita un compromiso con la verdad. ¿Queremos la verdad o queremos lo que nos gusta? Pero mis amados hermanos, solamente en la verdad hay libertad. La otra cosa a notar, mis amados hermanos, lo cual me parece interesante: qué bueno es Dios. Qué manera tan interesante tiene de lidiar con nosotros. Porque aquí nos da una lección de que Él no comenzó diciendo: tengo un problema con ustedes. ¿Hasta cuándo la lucha con ustedes? El Señor no comienza en el versículo 4. El Señor comienza reconociendo lo que Dios ya ha hecho en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Y aquí tenemos una lección profunda sobre cómo debemos nosotros hacer lo mismo los unos con los otros. Que podamos reconocer aún en nuestros defectos lo que Dios ha hecho ya por nosotros. El pastor Joel Vicky lo expresa de la siguiente manera: esta es la capacidad de reconocer en mi hermano la gracia de Dios. Ejercitamos eso, mis amados hermanos, de ver aquellas cosas que Dios ha hecho en él o ella, lo que Dios ha hecho en medio nuestro, antes de ver lo que el Señor no ha hecho en medio nuestro. Es un interesante análisis a observar. La otra cosa que quiero mostrarles aquí entonces es que el Señor no solamente tiene un mensaje bonito, sino que tiene aquí un mensaje de reproche, porque es un recordatorio de que todos y cada uno de nosotros tenemos puntos ciegos. ¿El pastor tiene puntos ciegos? Sí, y no uno, varios. No, el hermano diácono tiene puntos ciegos. Sí, y no uno, varios. O sea que yo también tengo, sí, y varios. Todos tenemos puntos ciegos. Por eso, mis amados hermanos, el creyente entiende la reprensión no como una muestra de odio, sino como una muestra de gracia, una muestra de amor. Porque el Señor lo que hace aquí es un llamado al arrepentimiento. Este no es un reproche de condenación. Será condenación para el que no tiene oídos para oír, pero es un llamado al arrepentimiento. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿qué es el primer amor? Y hay varias teorías, mis amados hermanos. Y permítame plantearle algo probablemente diferente a lo que usted entiende o ha entendido hasta aquí de este pasaje. Para algunos hermanos, el haber dejado el primer amor era el hecho de que precisamente los efesios habían dejado de amarse los unos a los otros como debían amarse. Ahora, no me malinterpreten, sin duda alguna, eso puede ser un motivo para que el Señor nos quite del candelabro porque no nos amamos los unos a los otros. De hecho, Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán a todos los que son mis discípulos. Si tuviera una Biblia MacArthur debajo del brazo, si tiene la Biblia de Estudio de la Reforma debajo del brazo, así conocerán que eres tu discípulo. Si tienes una barba pronunciada como la del pastor, eso quiere decir que eres su discípulo. Sabrán que somos sus discípulos por el amor que tenemos los unos
con nosotros. Así que los discípulos de Dios se aman, y si no se aman, entonces no son discípulos del Señor. Sin embargo, no creemos que esto sea a lo que se refiere el Señor. El otro argumento es el más popular, el argumento de que el primer amor es la temperatura que tengo de amor por Cristo. Si me siento en fuego por el Señor, si me siento encendido por Cristo, que Él me tiene brincando y saltando por todos lados, y si no me siento así, he perdido mi primer amor. Ahora, mis amados hermanos, sin lugar a duda, considero que si nuestro amor por la palabra, como el que tenían los efesios, si nuestro amor por las escrituras, como el que tenían los hermanos de la iglesia de Efeso, no termina en doxología o no termina en mayor amor o piedad por Dios, permítame decirle que entonces ese conocimiento no sirve absolutamente de nada, porque la meta de las escrituras es revelarnos a Cristo para que conozcamos a Cristo, y en virtud de conocer a Cristo, amemos a Cristo. Y si usted lee la Biblia y eso no es el final, permítame decirle que es merecedor de que usted no tenga el candelabro tampoco. Porque el propósito, o de nuevo, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo lo conocemos, mis amados hermanos? ¿Cómo conocemos su persona y obra? Solamente a través de las Sagradas Escrituras. De modo que pudiera ser que la falta de fuego, pasión o amor por Cristo fuera el caso aquí. El primer mandamiento, el mayor mandamiento, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Sin embargo, mis amados hermanos, considero que tanto el contexto de la iglesia como el llamado al arrepentimiento que hace el Señor cuando dice arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras, indica que hay algo más que hacer, hay algo a lo que regresar. Quiero que recuerden, la iglesia se encuentra presionada por enemigos tanto internos como enemigos externos. Tienen un profundo celo por el enemigo interno. Nadie que trajera herejía se aceptaba en la iglesia, gloria a Dios. Sin embargo, ese celo doctrinal aparentemente no se estaba trasladando al deseo de compartir el amor por Cristo en el mundo. Y yo considero, por lo que vemos en la Escritura, que el llamado o la reprensión hacia los efesios tenía que ver más con las obras del evangelismo o de proclamar el evangelio. Y permítanme decir por qué. Recuerda, mis amados hermanos, el Señor se presenta a la iglesia de Éfeso como el que anda entre los 7 candeleros de oro, el que los mantiene encendidos. Y mi amado hermano, ¿cuál es el uso que se le da al candelero? Alumbrar, iluminar. Ese es el uso que se le da al candelero. Y es un recordatorio de que la iglesia de Cristo tiene una vocación de ser sal y sobre todo, conforme a este contexto, luz en el mundo. Mateo 5:16 nos recuerda: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos visto, hermanos, en el libro de Hechos, que el libro nos recuerda que el Espíritu Santo iba a capacitar, a empoderar a los discípulos para hacer ¿qué cosa, hermanos? Ser testigos, ser luz hasta lo último de la tierra. Y si no somos testigos,
Y si no somos luz, permítame decirle, hermano, no servimos absolutamente de nada. Note cómo nuestro Señor Jesucristo describe los últimos tiempos. Acompáñenme a Mateo 24, versículo 9. Dice la palabra del Señor, hablando de los últimos tiempos. Entonces los entregarán ¿a qué cosa? A tribulación, y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué razón, hermano? Por causa del nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué harán? Se aborrecerán. Versículo 11, y díganme si esto no se parece a Éfeso. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué harán? Engañarán a muchos. Y eso no es solo Éfeso, eso también es hoy, mis amados hermanos. Y note el versículo 12, que por lo general lo aplicamos en cualquier otro lado. Y por haberse multiplicado la maldad, note, el amor de muchos, ¿qué hará, hermanos? Se enfriará. El primer amor disminuye porque hay mucha opresión, porque hay mucha maldad, porque ese es el contexto en el que vivían los hermanos de las 7 iglesias. Pero mire lo que dice el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, que quiero que vean la conexión. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, en todo lugar, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos aquí, mis amados hermanos, que lo más probable es que había celo por la palabra de Dios, que había un profundo interés de mantener la iglesia libre de mal testimonio, de herejía, de todas estas cosas. Sin embargo, por comodidad dejaron de hacer la primera obra, dejaron de proclamar el evangelio por comodidad. Y permítame decirle, hermano, lo puedo entender. Es más cómodo refutar herejías que proclamar la esperanza en un mundo que puede ser hostil a eso. Tenemos youtubers pacateando a la gente y diciéndole a todos los que están mal: eso es herejía, eso está mal y está bien. Hay que tener celo por la palabra, pero hay que proclamar la esperanza de Cristo. Mis amados hermanos, leí en la noticia hace poco una joven afrodescendiente, 23 años, madre de familia, casada, fue perdonada por el presidente Trump. Ahí le dieron una lista de gente para perdonar y el hombre estaba firmando perdón que daba miedo. Pero una de estas personas perdonadas es esta joven. Y a mí me llamó muchísimo la atención por qué tuvieron que perdonarla, porque esta joven estaba presa. Hermanos, ustedes no me van a creer. Ella estaba presa por orar afuera de una clínica de aborto en Estados Unidos. Por orar afuera de una clínica de aborto en Estados Unidos, por tratar de hablar con las muchachas que iban a cometer ese grave pecado, por llevarle el mensaje de esperanza. La mandaron a guardar. Eso no es popular, ¿cierto? Eso no es llamativo, ¿cierto? Es más fácil aquí entre nosotros decir: ¿vieron en televisión lo que estaba diciendo fulano? ¿Cierto? Es más interesante entre nosotros decir: nosotros no aceptamos herejía en nuestra iglesia. Y todos decimos amén, y debe ser amén. Pero también, mis amados hermanos, el llamado a la iglesia era proclamar el mensaje del evangelio. Por eso, mis amados hermanos, el llamado del Señor es el arrepentimiento. Y noten lo que dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y note, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, lo que tenemos que hacer es orar más, lo que tenemos que hacer es ayunar más, lo que tenemos que hacer es más actividades de piedad y meditación para que se encienda nuestro amor por Cristo. Y recuerden, hermanos, lo estuvimos estudiando, los necesitados somos nosotros, de buscar el rostro del Señor todos los días en oración, en todos los días en meditación, todos los días en estudio de la palabra. Nadie tendría que estarnos obligando a hacerlo. Sin embargo, el llamado del Señor va más allá. El llamado del Señor es, ustedes tienen que proclamar mi palabra. Ustedes tienen que volver a hacer lo primero que hicieron. Ustedes tienen que salir de su zona de confort y a decirle a los que no quieren oír lo que yo quiero que escuchen. Es lo que vemos aquí. Y por ende tienen que reconocer lo que han dejado de hacer. Piénselo por un momento, hermanos. Si Pablo, Timoteo, Juan no hacen eso, ¿dónde tuviera la iglesia de Éfeso? No existiría la iglesia de Éfeso. Pero es precisamente la proclamación del Evangelio la que trae transformación. Hermanos, tenemos que orar, sin duda. Hermanos, tenemos que meditar, sin duda. Pero hay que salir a que lo que esa oración y esa meditación produzca se vea en nuestra comunidad. Es lo que se nos está recordando aquí. Porque si no estamos cumpliendo nuestra vocación de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ah, no, pero aquí tenemos estudio teológico. Ah, que aquí tenemos instituto bíblico. Ah, que aquí tenemos seminario, que aquí tenemos esto, tenemos. Pero estamos proclamando la luz. El Señor dice que si no nos arrepentimos y volvemos a las primeras obras, Él puede decir: hasta aquí llegó. Pero el llamado es al arrepentimiento. Y por eso quiero cerrar, hermanos, con los últimos minutos, con la promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor, mis amados hermanos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí hay algo que observar, hermano, porque quiere decir entonces que en todas las congregaciones hay dos grupos de personas: los que tienen oído para oír y los que no tienen oído para oír. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo estoy yo? Es la pregunta que debemos de hacernos. Y la promesa está en la segunda parte del versículo 7. Al que venciere, al que en medio de la opresión obra conforme a lo que el Señor lo llamó a hacer, aquel que en medio de la dificultad, de la circunstancia que no parece cómoda, vive en obediencia a su Señor. La promesa es que Él le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, hay algo precioso que observar antes de cerrar. Y primero consideremos, porque esto nos vuelve o nos regresa al jardín del Edén, ¿cierto? Porque precisamente por la desobediencia de quienes fueron llamados por Dios a representar su imagen en medio del mundo, perdieron el privilegio del árbol de la vida. Y el Señor no quiso que en esa condición probaran del árbol de la vida, sino que Él, en su amor por cada uno de sus hijos, obró de manera tal que aquello que se da en la caída se revierte en Cristo Jesús. Y para todos nosotros la cruz del Calvario, el madero, se convierte en un árbol de vida para usted y para mí. Porque es en virtud de la obra de Cristo, nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra desobediencia encuentra perdón. Y no solamente encuentra perdón, sino que encuentra
vida eterna. Aquello que se perdió en el huerto es restaurado con la obra de Cristo aquí y ahora y disfrutado en absoluta plenitud en la consumación de su venida. ¿Y qué es lo obtenido, hermano? Paz con Dios y comunión con Él aquí. De nuevo, noten la frase, Él está en medio de la iglesia. Él está con su iglesia. Adán perdió la comunión con Dios. Cristo trae comunión con su iglesia. Si tenemos oído para oír. Porque si no tenemos oído para oír, no hay comunión con Cristo. Es lo que se nos está diciendo aquí. Quiero cerrar con una conclusión breve. Algo que nos vamos a dar cuenta mientras vemos estas 7 iglesias es que todos tenemos necesidad de arrepentimiento. Casi todas las iglesias tienen algo de que arrepentirse. Esa es una de las razones por la cual tenemos ciclo de confesión, porque mis amados hermanos, todos tenemos algo de que arrepentirnos delante de Dios. El llamado al arrepentimiento es un llamado de gracia, un llamado a la comunión, y ningún creyente debería despreciarlo. Permítame dirigirme también a quien puede estar escuchando hoy y pensando que yo estoy bien con Dios y que yo no tengo que arrepentirme de nada, porque yo he sido lo mejor que se puede. Yo he sido un buen ciudadano. Permítame decirle o recordarle que tú no eres quien evalúa bondad o rectitud. Es Dios quien pone la medida de quién es bueno y quién no. Y para los que no sabemos, ya Él tiró la medida y nadie es bueno. Sin embargo, Él envió al único bueno para que si pones tu fe en Él, en virtud de su obra redentora, y creas en todo tu corazón que Él vino para reconciliarte con Dios, para que encuentres comunión con Él eterna, aquello que suena como una utopía se vuelve una realidad. Solamente hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Permítame decirle, no se puede participar del árbol de la vida si no venimos a los pies de Cristo. Si no hay Cristo, no hay vida eterna. Iglesia de Dios, nos compete recordar también la importancia del celo por la palabra de Dios, la importancia del defender la verdad, que es el trabajo de la iglesia, columna y baluarte de la misma. Que podamos en el conocimiento de la palabra dar explicación del motivo de nuestra esperanza, como dice el apóstol Pedro, y que atesoremos la revelación de Dios que tenemos en nuestras manos. Porque si estás en una congregación donde la palabra de Dios es abierta y dividida con exactitud, como dice 1 Timoteo, estás siendo bendecido. Y es lo menos que puedes hacer: aprender la palabra, conocer la palabra, entenderla y vivirla, porque en ella hay bendición. Pero no termina allí, ¿cierto? Sino que eso que aprendemos moldea nuestra vida de tal manera que queremos transmitirlo al mundo que nos escucha, aun cuando no les agrada el mensaje. Es nuestro deber proclamar el evangelio. Y en tercer lugar, solamente advertir, hermano, lo único que nos guarda de la herejía y de los falsos maestros no es ningún círculo de oración, no es ningún acto mágico. Lo único que nos guarda de los falsos maestros es la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios y seremos guardados del mal.
porque están allí, están en el mundo y se nos avisó. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas encontramos vida eterna. El Señor los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio de la importancia de volver al primer amor, de volver a ese deseo de proclamar al mundo que no te conoce la verdad santificadora y salvadora del Evangelio. Te pedimos, Señor, que podamos reconocerte en medio nuestro, que podamos ver cuando nos muestras aquellas cosas que por tu gracia hemos entendido, y ayúdanos a ver igualmente cuando nos muestras aquellas cosas que aún no hemos entendido. Danos ojos para ver, Señor. Danos oídos para oír. Permítenos escucharte de manera estridente y danos corazones que quieran servirte en espíritu y en verdad. Danos amor por las almas. Danos amor por compartir la gloria de Cristo con el mundo entero. Y que podamos con denuedo proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, te rogamos. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.